Hemos estado viendo una serie acerca de los cristianos ejemplares del Nuevo Testamento. Y la idea de esta serie es cómo Dios nos pone ejemplos de personas sacrificiales, sobre todo cuando nosotros no lo somos. Lamentablemente el día de hoy, ¿verdad? Estamos a prueba del sacrificio, estamos a prueba de dar algo, o sea, de ser sacrificiales. Y siempre cuando nosotros vemos historias de personas que se han sacrificado, sobre todo cuando hemos vivido en una sociedad que cada día apela más a la comodidad, apela más a muchas comodidades donde no se quiere sufrir para nada. Entonces el hecho de que nos muestren en la Biblia personas sacrificiales, esto nos llena de intriga, nos llena por otro lado de como del ejemplo de decir: Señor, ayúdame. Y en la iglesia, en la historia de la iglesia, nosotros podemos conocer, escuchar acerca de hombres que literalmente entregaron su vida por la causa de Cristo. Por ejemplo, está la historia de Juan Patton o John Payton, un hombre que dejó su nación, Inglaterra, hace ya muchos años y se fue a vivir a las Híbridas, allá con los caníbales. Y les predicó la palabra de Dios, aprendió su idioma. Y muchas ocasiones estos hombres lo quisieron comer, pero hay testimonios muy preciosos de cómo Dios lo guardó y cómo Dios cuidó de él. David Livingstone, el doctor David Livingstone, que fue también al África. William Carey, que fue también de la India. Robert Morrison, Hudson Taylor, al interior de la China. Incluso en tiempos más actuales, Jim Elliot y Nate Saint, que fueron con los Aucas allá al Ecuador, y son testimonios muy hermosos. Estudiar a gente que ha hecho sacrificios es algo que sorprende, porque en esta sociedad conocemos muy poco acerca de esto en nuestra sociedad. Fíjese, un hombre escribió lo siguiente, un poema cristiano. Dice: muchos se sientan a comer en la mesa de Jesús, pocos ayunarán con él. Cuando la copa de tristeza, de angustia, tiembla en la orilla, pocos velan con él en el huerto, de los mismos que han cantado el himno. Pocos ayunan, pocos oran y pocos velan. Muchos confesarán su sabiduría, pocos abrazarán su vergüenza. Y hay personas que leemos nosotros en la Biblia cuya fe Dios ha dejado como ejemplo para nosotros, y el día de hoy vamos a echar una mirada, ¿verdad?, a una persona con un nombre poco común. Este hombre se llamó Epafrodito. Tal vez es la primera vez que usted escucha a este personaje. ¿Por qué? Porque Epafrodito no aparece más que solamente en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento. Él no es un estadista como Moisés, él no es un apóstol como el apóstol Pablo, ni como Pedro. No tenemos indicación alguna de que él ni siquiera haya sido un anciano en la iglesia que representó Filipos o los filipenses. No hay nada que tampoco nos lleve a creer que su ministerio haya sido algo dramático, algo dinámico, algo visible o algo inolvidable, o que haya sacudido la tierra. Este hombre es un cristiano común, es un cristiano común y corriente. Sin embargo, este hombre ejemplifica el espíritu de sacrificio por la causa de Cristo, que no tiene un renombre público. Él no tuvo preeminencia como un gran apóstol, no fue prominente como un gran maestro o un predicador elocuente. No se le conoce así. A él se le conoce por su vida sacrificial. Entonces, de alguna manera, esto nos invita a nosotros a que no son los grandes dones y talentos, sino es la disposición del corazón cuando nosotros nos disponemos precisamente a servir a Dios. Hoy quiero que veamos la vida de este hombre. Este hombre estuvo con el apóstol Pablo cuando Pablo estaba en la cárcel. El apóstol Pablo, por lo menos, nos habla que estuvo en la cárcel 2 ocasiones. Es lo que nos narra la escritura. En una ocasión, el apóstol Pablo, en su primer encarcelamiento, él estuvo como una especie de arraigo domiciliario. Le habían rentado una casa, y en esa casa ahí estaba el apóstol Pablo custodiado por soldados, y ahí recibía la visita de personas que le amaban, de personas que le servían. Y entre esas visitas que él recibía era la de este hombre Epafrodito.
Entonces acompáñeme, vamos a dar lectura en Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 30, y vamos ahí a ver acerca de este personaje. Pero usted disponga su corazón, porque esta palabra Dios la dejó ahí, inspiró al Espíritu Santo y por medio del apóstol Pablo nos hace ver lo que hizo este hombre. Dice así la escritura, Filipenses 2, verso 25 al 30, dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Que el Señor bendiga su palabra. El apóstol Pablo, cuando escribió estas palabras, él se encontraba en Roma, en una casa bajo arresto domiciliario, una casa rentada por el gobierno romano, donde dice que un grupo de soldados le custodiaban las 24 horas del día. ¿Te imaginas lo incómodo que puede ser tener a tu lado a un soldado a menos de 1 metro de distancia, cuya muñeca está conectada con la muñeca del soldado por medio de una cadena? Cada 8 horas cambiaban a los soldados, entraba un soldado, terminaba su turno, venía otro, y así lo custodiaban. Y entonces siempre estaba acompañado cuando él descansaba, cuando él escribía, cuando él oraba, cuando él tenía que hacer, pues obviamente lo que hace cualquier ser humano, sus necesidades, darse un baño, ahí estaba. Sin embargo, en esta cárcel Pablo tenía un privilegio, y ese privilegio era recibir visitas hasta que Roma obviamente le celebrara el juicio y lo sentenciara. Y en ese momento las personas que estaban más cerca del apóstol Pablo, como hemos leído, probablemente era Timoteo, y en segundo lugar el hombre del que vamos a estar hablando el día de hoy. Este hombre, después de un tiempo que estuvo con Pablo, tuvo que regresar a su ciudad. Era la ciudad de Filipos, y él había llegado a visitar al apóstol Pablo y se quedó para servirle un tiempo, no sabemos cuánto, y llevaba una ofrenda con él. Y cuando regresa, él fue el portador de la carta. Pablo escribe la carta a los filipenses y la envía por medio de Epafrodito. Es la carta que acabamos de leer. Ahora, la verdad es que se sabe muy poco sobre este cristiano. Lo único que se sabe es lo que se encuentra aquí, que acabamos de leer, y nos dice algo sobre él. No sabemos cómo se convirtió. Probablemente fue en el segundo viaje misionero de Pablo, como en el caso de otros cristianos. No sabemos nada de su familia, la Biblia no lo dice, la Biblia hace un silencio. No sabemos si él era pastor, maestro, profeta, ni siquiera, por lo menos ni siquiera si fuera un diácono en la iglesia. Sin embargo, hoy queremos llegar a conocer a esta persona de manera especial, porque quiero decirte que fue un cristiano maravilloso. Fue un cristiano digno de imitar. Fue un cristiano, la verdad, que no se quedó ahí sentado, sino que fue una persona que trascendió. Y su ejemplo el día de hoy, el apóstol Pablo inclusive dice en lo que acabamos de leer: imiten a las personas que son como él. Y la Biblia, cuando te dice que imites, es porque está poniéndote como un ejemplo a esta persona. Para nosotros como sociedad es difícil entender el modelo de vida sacrificial. Sin embargo, quiero recordarte que el Señor Jesús nos llamó a una vida de sacrificio. El cristianismo siempre ha sido un cristianismo sacrificial, un cristianismo que hay que renunciar a cosas, al mundo, o hay que estar dispuesto a renunciar a todo.
en un momento dado, estar dispuesto, porque cuando tú te conviertes al Señor Jesucristo, se supone, ¿verdad?, que cuando tú te conviertes al Señor Jesucristo es dejarle todo a Él, que ya no te pertenece nada, ni aun tu propia vida. Y cuando el Señor disponga de eso, de tus pertenencias, de tu tiempo, de tu dinero, de tu vida, de tu salud, de todo, tú estés dispuesto a entregarlo. Y eso fue lo que hizo este hombre. Ahora, este hombre, no hay nada preeminente acerca de su capacidad. No es un Timoteo que fue un pastor, no es mucho menos el apóstol Pablo, pero en ese sentido es un modelo y un ejemplo. Mire, el día de hoy podemos decir que hay poquitos Pablos, hay algunos Timoteos, pero Epafroditos pudiera decirse, hay muchos. Personas como tú y como yo, sencillas. Ahora, en este capítulo que acabamos de leer, precisamente el apóstol está hablando acerca de la humildad. Y miren, yo quiero resumir simplemente que Pablo está dando un llamado al compromiso cristiano. Él está diciendo, Pablo, vivan su salvación en humildad y sin quejas. Porque estas son dos cosas que siempre va a haber un equilibrio en nuestras vidas: la humildad y vivir sin quejas. Si las cosas van bien para ti, sea humilde, no sea soberbio. Cuando las cosas vayan bien para ti, no te ensoberbezcas, no creas que es por tu fuerza, es por Dios. Pero si las cosas se ponen difíciles en tu vida cristiana, no te quejes. Vive tu salvación en humildad y sin quejas. Y después el apóstol, para ayudarnos con más claridad, él nos da estos modelos. Ahora, Epafrodito, vamos a tratar de construir de la mejor manera posible una especie de perfil de lo que fue este hombre excepcional. Mire, los romanos tenían encadenado ahí a Pablo y lo tenían prisionero. Sin embargo, obviamente Pablo dice, aunque yo estoy prisionero, la palabra de Dios no está presa. O sea, no puedes apresar el evangelio, no lo puedes apresar, no lo puedes tomar. O sea, en otras palabras, aunque los cristianos estaban presos, estaban detenidos, la palabra de Dios corría. Y corría a través de personas, a través de hermanos. Cuando la iglesia de los filipenses se entera de que el apóstol Pablo está prisionero, ellos se preocuparon y decidieron levantar una ofrenda, porque se dieron cuenta de que Pablo ya no podía trabajar más para ganarse la vida, ya no podía sostener su ministerio. Ahora ellos querían enviarle algo de dinero, y entonces los filipenses lo que hicieron fue recolectar una ofrenda de manera sacrificial a través de los discípulos de la iglesia, y le enviaron a Pablo esta ofrenda. Y fue llevada por este hombre llamado Epafrodito. Epafrodito llevó el dinero a Pablo, pero no solamente eso, había más. No solamente llegó Epafrodito y le dijo, pues aquí está la ofrenda, Pablo, me tengo que regresar. El asunto es que cuando vio las necesidades que tenía Pablo, este hombre se quedó con él. Decidió quedarse como un siervo de Pablo para atender a sus necesidades. ¿Y cuáles eran sus necesidades? Probablemente prepararle la comida, probablemente ir a hacer ciertos mandados, no sé, atender a las necesidades del apóstol, porque el hombre estaba preso. Es el Epafrodito. Epafrodito era un hombre que sirvió al Señor. Y cuando la iglesia decide dar una ofrenda, lo hicieron a través de este hombre. Ahora, lo que quiero que entiendas en primer lugar es que Dios está buscando personas que le digan, heme aquí. Dios está buscando personas que siempre estén dispuestos a colaborar, a decir, aquí estoy, Señor. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos que quieran servirle. Dios está interesado, y lo digo con mucho tacto, porque hoy día se busca a personas que tienen títulos, que tengan experiencias, ¿verdad? Y la gente le gustan los títulos, los pastores, los apóstoles, los profetas, y yo no sé qué más, pero no. Dios está buscando desconocidos, anónimos, personas como tú y como yo, sencillas, que quieran servir al Señor de corazón. Y eso fue precisamente lo que hizo Epafrodito. Epafrodito ya en Filipos debió ser una persona especial, porque fue enviada por la iglesia para ir a trabajar con el apóstol Pablo. Y la verdad es que la iglesia no iba a enviar a cualquier persona.
no hubiera enviado a cualquier persona, sino que para estar cerca de Pablo enviaron, digamos, a su mejor soldado. Enviaron al que mejor les representaba la iglesia de los filipenses, aquel que tenía una fe genuina, una virtud genuina, un hombre espiritual, un hombre realmente en profundidad en términos de amor y devoción al Señor Jesucristo. Por otro lado, este hombre, Epafrodito, podemos decir que tenía un corazón de siervo. El hecho de que él fuera a satisfacer las necesidades del apóstol Pablo, eso me indica que él no se vio a sí mismo. O sea, él no se vio a sí mismo, él fue no a que le sirvieran, sino que fue a servir. Ellos escogieron, la iglesia escogió su embajador, por así decirlo. Escogió su embajador y lo enviaron como embajador de la iglesia para poder servir al apóstol Pablo. Y también podemos afirmar que este hombre fue un hombre piadoso, humilde, que además era valiente, sirvió con mucha valentía, sirvió ahí al apóstol Pablo precisamente. Fue un hombre piadoso, fue un hombre escogido, fue un siervo, fue un hombre también que fue osado, ¿verdad? Que fue valiente, y ese es Epafrodito. Ahora, este nombre Epafrodito, yo creo que nadie le pone a su hijo así, ¿verdad? Epafrodito. Pero Epafrodito viene, en aquel entonces era un nombre común. ¿De dónde venía Epafrodito? Venía precisamente de Afrodita. ¿Quién era Afrodita? Era la diosa del amor en aquel entonces. Entre los griegos, la diosa del amor. En Roma, los romanos la llamaban Venus, los griegos le llamaban Afrodita, y era la diosa del amor y la belleza. Entonces sus padres, cuando nació este niño, le pusieron Epafrodito, que quiere decir el favorito de Afrodita. O sea, literalmente lo consagraron a ella, lo consagraron. Y esto nos habla obviamente del ambiente que salió él, un ambiente pagano. Él no era cristiano, sus padres tampoco lo fueron, eran adoradores de esta diosa. Y la verdad, el día de hoy, pues seguramente entre nosotros, cuando tú eres cristiano ya de una segunda generación, ¿verdad? Tú no le pondrías un nombre pagano a tus hijos, sino que ya vas buscando un nombre a lo mejor diferente, porque tú sabes que los nombres pues a veces tienen que ver con el carácter, a veces tienen que ver con el trasfondo de dónde venimos. De repente tú te encuentras personas, ¿verdad?, que ya con un nombre bíblico, porque sus padres saben algo de la palabra de Dios y le ponen ese nombre a sus hijos. Pero anteriormente nuestros nombres a lo mejor no tenían nada que ver con el cristianismo, e inclusive algunos, para ahorrarse muchos problemas, le ponían el nombre que venía en el calendario, ¿verdad? Y ay de nosotros cuando nos pusieron ese nombre, pero ni modo, no hay manera ya. Entonces Epafrodito venía de ese nombre. Amoroso también significa el nombre de Epafrodito, amoroso, atractivo, el favorito de Afrodita. Ahora, quiero ser más específico. Este hombre fue un hombre sacrificial. Este hombre dejó su casa, este hombre dejó su empleo, dejó su ministerio, dejó su iglesia, dejó a sus amigos para ir a servir al apóstol Pablo. Fue un hombre muy sacrificial. Esas son cosas generales, pero si somos más específicos, vamos a leer nuevamente el verso 25 y ahí vamos a encontrarnos con 5 características, 5 títulos que le da el mismo apóstol Pablo a Epafrodito. Vamos a verlos, 5 títulos, y estos nos ayudan a tener una mejor idea de que este hombre fue especial. En el versículo 25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces aquí el apóstol Pablo acaba de dar los 5 títulos para este hombre especial. 3 de ellos son de Epafrodito en relación con el apóstol Pablo, y los 2 últimos son de Epafrodito en relación a la iglesia filipense, a la iglesia de los filipenses. Los primeros, fíjate, son identificados por la palabra mi hermano, mi colaborador y mi compañero de milicia. O sea, en otras palabras, Pablo dijo de Epafrodito: él es mi hermano, él es mi colaborador, él es mi compañero de milicia. Y entonces Pablo lo que está haciendo, está honrando la vida de Epafrodito como un siervo fiel, y le da 3 títulos muy especiales
que no son difíciles de entender, que usted los puede leer, pero permítame un poquito, ir un poquito a mayor profundidad para que podamos sacarle de alguna manera, desmenuzar y por así decirlo, tener algo que vaya con nosotros. Y en primer lugar, al ampliar este título, nos encontramos con el primer título que Pablo le da a Epafrodito. Número 1, mi hermano. Pablo está escribiendo, dice, me pareció enviaros, y está escribiendo y está terminando su carta y le está diciendo a los creyentes de Filipos que van a recibir esta carta, y les dice, os envío a Epafrodito, mi hermano. Ahora, cuando tú dices hermano, Pablo no se refiere, porque no dice, bueno, es que los dos eran judíos. No, pues Epafrodito no era judío. Nosotros a veces decimos mi hermano, y el día de hoy está muy de moda, ¿verdad? Tú vas a algún lugar y le dices, sí, pásale mi hermano, ¿cómo estás, hermano? Y a veces en la iglesia ese título pues lo damos. Aquí cuando llegamos todos nos dicen hermanos, somos hermanos, pero el Señor Jesucristo dijo algo muy especial. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de eso? El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Entonces no cualquiera es hermano. Aquí nosotros nos podemos llamar hermanos, a veces hasta religiosamente nada más, ¿verdad? Usamos el título, pero ¿cómo puedo yo saber que alguien es mi hermano en Cristo? ¿Cómo puedo saber que realmente alguien es mi hermano? Bueno, hay 4 características. En primer lugar, tiene que ser una persona haber nacido de nuevo. Si tú eres mi hermano y yo soy tu hermano, tenemos ambos que haber nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Dejar el viejo hombre, dejar nuestra vida pasada, nuestra vida de pecado, nuestra vida religiosa, nuestra vida engañada, nuestra vida en inmundicia. Eso es nacer de nuevo, cuando por el Espíritu Santo somos regenerados. En segundo lugar, una persona que es mi hermano tiene que confesar a Jesucristo como su Salvador, se tiene que arrepentir de sus pecados, ¿verdad? Y no solamente decir que Jesús es su Señor con los labios, sino decirlo con sus hechos. Vivir bajo el señorío de Cristo. Él manda, yo le obedezco. Todo lo que ha sido revelado por su palabra, yo lo obedezco. Esa es otra característica de un cristiano. Otra característica de un hermano es alguien que aborrece el mundo y ama con todo su corazón al Señor Jesucristo. Alguien que ya dejó el mundo, alguien que, como dice, el mundo quedó atrás, a Cristo sigo adelante. Aborrece el mundo, el mundo con su sistema de cosas, con su manera de pensar egoísta, lo dejas y ahora amas a Jesús, amas a Dios con todo tu corazón. Y por último, un verdadero cristiano tiene que demostrar su fe por medio de sus frutos. Tiene que demostrar su fe por medio de sus frutos. En otras palabras, vas a dar frutos de acuerdo a la fe que tienes. Si tú crees en el cielo, si tú crees en Cristo, si tú crees en la vida eterna, pues vas a dejar y vas a renunciar a esta vida, ¿verdad? Vas a renunciar a todo esto y ahora vas a dar frutos de acuerdo a la fe, de acuerdo a tu fe. Y entonces Pablo les dice, les mando a mi hermano. Pero otra razón más, fíjense, investigando un poquito más, la palabra hermano en la Biblia es la palabra adelphos. Y adelphos quiere decir que no solamente es un hermano en vida, es un hermano de vida en común, sino que es un hermano de amor en común. En otras palabras, adelphos también lleva la idea de amistad, de afectos, de sentimientos. Entonces Pablo está diciendo con este término adelphos, quiero que sepan que Epafrodito no solamente comparte conmigo la vida en común, sino que además es un hermano amado. Tengo afecto hacia él, es mi amigo. Y ese es el título que Pablo le da al llamarle adelfo, es mi amigo. Y eso es lo que se celebra en la propia relación que tenía Pablo con él. ¿Cómo se relacionaba Epafrodito con Pablo? Está diciendo, es mi hermano, pero también le está demostrando al mundo que Epafrodito era un buen amigo. Cuando les dice, les envío a mi hermano Epafrodito, lo que está diciendo, esta persona es muy especial para mí. Hemos alcanzado a tener una relación tan estrecha como buenos amigos. Entonces Pablo no veía a Epafrodito solamente como un hermano más en la fe. Estoy convencido que Epafrodito y Pablo llegaron a ser muy buenos amigos. Muy buenos amigos. Ahora, yo quiero decirte, porque en este punto yo quiero que nosotros meditemos un poquito sobre la amistad. En primer lugar,
Que tú tengas las características y que yo me pueda acercar a ti o tú te puedas acercar conmigo y llamarme mi hermano, mi hermana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos esa fe en común, porque hemos nacido de nuevo, porque hemos dejado el pecado, porque ahora nuestra mirada está en el Señor Jesús y le amamos de todo nuestro corazón. Pero hay un paso más, la amistad. Quiero decirte que es importante que nosotros tengamos buenos amigos en el Señor. Pablo siempre tuvo buenos amigos en el Señor y entre ellos estaba Epafrodito. Y nosotros, para tener una amistad, tenemos que trabajar en esa relación. Tenemos que trabajar en la relación de amistad y la relación de amistad se da en la confianza que tenemos unos con otros. Yo te pregunto, el día de hoy, ¿tú tienes amigos en el Señor? ¿Y qué es un amigo? Alguien con el cual tú puedes abrir tu corazón sin temor. Alguien con el cual tú puedes hablar con él y no tienes que estar pensando lo que tienes que decir o lo que no tienes que decir y tienes que estar guardando. Ese es tu amigo. Es tu amigo, ¿verdad? Alguien al cual tú le puedas decir, ¿sabes qué? Estoy pasando por este problema, he discutido con mi esposa, tengo temor. ¿Por qué? Porque esta persona no me va a traicionar, ¿verdad? O sea, le hablas de tus miedos, le hablas de tus temores, le hablas de tus luchas, de tus miserias. Y mientras tú estás haciendo eso, tú sabes que esa persona en su pensamiento no te está juzgando, no te está criticando, no piensa que es mejor que tú, no le hace así con los ojos de decir, ay, ¿con quién estoy hablando? Ese es tu amigo. Alguien con quien tú puedes rendir cuentas. Es tu amigo. Una persona a la que tú le dices, mira, yo quiero rendir cuentas contigo para decirte cómo va mi matrimonio, cómo va mi tiempo con el Señor, cómo estoy caminando en el Señor. Ese es tu amigo. Alguien al que tú le puedes llamar cuando tienes un problema de verdad. Alguien que cuando tú tienes un problema, ¿qué personas vienen a tu mente a quién le puedes llamar? ¿Tienes alguien a quien llamarle cuando tú tienes un problema serio en tu vida? Si tú necesitaras de alguien el día de hoy, en esta mañana, ¿a quién le llamarías? Ese es tu amigo. Necesitamos tener amigos en el Señor. Y fíjate, hay una frase que es muy triste, pero esa frase dice, en las iglesias hay muchos hermanos, pero pocos amigos. Hay muchos hermanos, pero pocos amigos. Y sinceramente, eso rompe el corazón. Porque mira, a veces nosotros tenemos reuniones de jóvenes, a veces me ha tocado a mí compartir en reuniones, en retiros con jóvenes, y cuando las personas se acercan y empiezan a contarse cómo se sienten en las iglesias, es muy triste porque muchas personas se sienten solos. A pesar de que estamos aquí rodeados y nos podemos decir hermanos, y el día de hoy hay muchos cristianos que me han dicho, es que yo no tengo amigos en mi iglesia. Es que en mi iglesia no tengo amigos. Y lo que te estoy contando ahora aquí en privado, no lo sabe nadie en mi iglesia. Y eso es triste, hermanos. Miren Proverbios 17:17, miren lo que dice. Y ese es un texto que por favor subráyalo en tu Biblia, pero tómalo para ti, no para esperar algo de los demás, sino tómalo para ti. Dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo. ¿Puedes tú poner el nombre de alguna persona al lado de este proverbio? En todo tiempo. En todo tiempo. ¿Qué quiere decir en todo tiempo? Cuando todo va bien, pero también cuando fallo, cuando estoy mal, cuando he tropezado. Porque quiero decirte que cuando todo te va bien, pues te salen amigos hasta debajo de las piedras. Pero cuando estás bien con el Señor, todo el mundo te quiere, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando pecas? ¿Qué tal cuando tienes una debilidad? Cuando fallas, cuando caes, cuando estás hasta el cuello, hasta el lodo, cuando has tropezado. Cuesta trabajo encontrar amigos. ¿Y sabes qué? Epafrodito fue un buen amigo de Pablo. Así que yo quiero animar a todos los que me están escuchando que trabajes en tener buenas relaciones para tener buenos amigos. La amistad no es algo que se da de la noche a la mañana. La amistad no es algo que te cae del cielo y decir, ay, esta mañana me cayó un buen amigo. No, es algo que cultivaste, es algo que desarrollaste. Los amigos no caen del cielo. Y a veces cuando alguien dice, es que yo no tengo amigos, eso no habla mal de las otras personas. Más bien eso habla a lo mejor mal de ti. Porque tal vez no has invertido tiempo para llamarle, para estar cerca de alguien, para sacar tiempo para verte, para compartir. Si tú no estás haciendo eso, tú no vas a tener muchos amigos en el Señor. No vas a tener muchos amigos. Mira, en las redes sociales el día de hoy, si tú tienes Facebook, a lo mejor ahí te cuentas 200 amigos, 300 amigos. Pero la verdad es que
a veces ni los conoces. A veces es el amigo del amigo del amigo que te dio like ahí. O sea, invierte tiempo en tener amigos. Tú que me escuchas, esfuérzate tú por ser un buen amigo. Y sinceramente, cuando dices es que yo no tengo amigos, pues te hace pensar que el mundo es muy malo, que no te quiere. Más bien, ¿no tendrás tú que pensar en cambiar algo de tu carácter? Que cuando la gente se acerca a ti y está intentando acercarse a ti, encuentra un rechazo constante en tu vida. O que de repente has defraudado a personas hablando los secretos, no sé, inventando alguna cosa. Tienes que trabajar en tu carácter para poder tener amigos. Y si estás aquí y si en tu mente de veras están pasando nombres, personas como Epafrodito, yo te animo a que si tú ya lo tienes, lo cuides ahora. Cuides esa relación, ¿verdad? Cuides a esa amistad, a ese amigo. Valora la amistad, protege a tus amigos, cuídalos. No caen del cielo, no se dan en las macetas. Y entonces tú le podrás decir a Dios en esta mañana: Señor, gracias porque tengo amigos. Gracias porque tengo por lo menos uno, no 1,000,000 como decía la canción, ¿verdad? 1,000,000 de amigos, uno nada más. A veces no somos conscientes de lo importante que es tener amigos. Pablo, cuando dice mi hermano, está diciendo es un hermano en la fe, es un hermano muy querido, pero también está diciendo es mi amigo, ha abierto su corazón conmigo, yo he podido abrir mi corazón con él. Pablo decía esto: él me ha visto llorar, él me ha visto reír, él me ha visto suspirar mientras escribía yo ahí en el papiro esta carta cuando él la lleva con ustedes, él, de mi puño y letra. Él es mi hermano. Así era Epafrodito, mi hermano. En segundo lugar, otro título que le da Pablo: mi colaborador. Esta palabra el apóstol Pablo la utilizó 12 de las 13 ocasiones que aparece en el Nuevo Testamento. Pablo la utilizó en su ministerio para referirse a personas que trabajaban con él. En Romanos 16, en 1 Corintios 1, en Filipenses 4:3, en 1 Tesalonicenses 3:2, Pablo titula a la gente colaborador, quien haya estado a su lado trabajando con él en la extensión del reino. Entonces, de Epafrodito dice: en relación a mi persona es mi hermano, y en relación a mi tarea, a lo que yo hago, es mi colaborador. En otras palabras, el énfasis aquí no es en la vida común, sino en el esfuerzo común que tenían. No solo es reconocido Epafrodito por sus actitudes en sus relaciones con él, sino que es conocido por su esfuerzo en el trabajo y por su diligencia. Es mi colaborador. No solo hemos sido amigos, no solamente hemos sido hermanos, sino que hemos trabajado juntos, hemos colaborado juntos. ¿Qué significa esto? Mire, porque Pablo sabe muy bien que para hacer la obra de Dios, Pablo necesita colaboradores. Pablo no era un superhombre. Él sabe que la gente que piensa que él es el gran apóstol Pablo, pero Pablo sabía quién era él. Que si no fuera por la ayuda de Dios y si no fuera por la ayuda de personas que están a su lado, orando por él, sosteniéndole, ayudándole, Pablo no fuera lo que fue Pablo. Él siempre estuvo con personas que le colaboraban. Pablo nunca trabajó solo. Él sabía que para extender el reino de Dios, Dios no le había dado superpoderes. Él no era un superhéroe, ¿verdad? Él no podía hacerlo solo. Sabía que tenía que trabajar en equipo. Y entonces tú te das cuenta, por ejemplo, Pablo menciona a Bernabé como un colaborador, a Timoteo como un colaborador, a Tito, Aquila y Priscila, Tito, Timoteo y también Epafrodito. También fue un colaborador. En otras palabras, para nosotros a lo mejor no significa mucho, pero para Pablo significaron grandes cosas. Eran personas muy especiales. Y a este hombre el Señor le permitió poner esos nombres porque eran personas que amaban muchísimo, que la Biblia dice que vivieron momentos muy íntimos con el apóstol Pablo, y esto precisamente es algo muy valioso. Y esto nos enseña algo, mis amados: la obra de Dios no es para llaneros solitarios. ¿Cuántas personas a veces se les mete en la idea, inclusive hasta dejan de venir a la iglesia y están haciendo su obra por allá solos? Yo sirvo solo, yo con nadie, yo a nadie le doy cuentas.
y mi pastor es Cristo, yo y Dios, Él conoce mis necesidades y yo soy un cristiano aquí en mi casa. Y el día de hoy eso se ha puesto de moda. ¿Cuántas personas dejan de venir a las iglesias? ¿Sabes por qué? Porque ahora en el YouTube, ahora en los canales de transmisión, tienen su reunión en su casa y ahí en su casa son los mejores cristianos del mundo. Pero ¿quién los ve? ¿Quién los conoce? ¿Cómo puedes servir con tu hermano? ¿Cómo puedes ser colaborador con alguien? Es ahí donde se conoce tu verdadero carácter, tu diligencia, tu compromiso. Por eso la Biblia habla siempre de un cuerpo, ¿verdad? Donde somos miembros los unos de los otros. Ahora, mi cuerpo necesita mi mano para hacer muchas cosas, pero sin embargo, si en un día me cortaran la mano, pues a lo mejor mi cuerpo estaría limitado en ciertas partes, pero todavía seguiría funcionando. Pero la mano sin el cuerpo no puede funcionar. El cuerpo sin la mano puede funcionar, pero la mano sin el cuerpo no puede. Y así muchos cristianos están ahí y son solitarios. Por eso en la iglesia necesitamos estar unidos, necesitamos estar ahí unidos, ¿verdad? Es muy importante que entendamos que somos un cuerpo donde Cristo es la cabeza y que todos somos miembros los unos de los otros. Y que no hay miembros más importantes que otros, sino que Dios a cada miembro le ha dado diferentes dones y cada miembro tiene su función. ¿Para qué? Para edificarnos. Y lo que tú haces me edifica a mí y lo que yo hago te edifica a ti. Así que yo espero que el don que te haya dado Dios, por muy pequeño que tú lo consideres, ese don puede bendecir a otros. Un cuerpo que nos edifiquemos, ¿verdad? Y que juntos hagamos la obra del Señor. Ahora, fíjese, un punto más. La palabra colaborador en el original griego es la palabra sunergos. Y de esta palabra sunergos viene la palabra sinergia. ¿Qué quiere decir sinergia? Es la acción conjunta de dos o más elementos que producen un efecto total mayor. En otras palabras, que la suma de los efectos individuales. Uno solo puede hacer algo, dos se multiplica lo que pueden hacer. Dice la Biblia, uno hará huir a 1,000, dos a 10,000. ¿Cómo se multiplica? Así que Pablo, cuando escribió que Epafrodito era un colaborador, le estaba diciendo esa sinergia. Con él he logrado hacer muchas cosas. Es su colaborador. Y cuando nosotros decimos colaborador, eso quiere decir que Epafrodito hizo muchas cosas por Pablo el tiempo que estuvo ahí. Y Dios está buscando personas en la iglesia que seamos colaboradores en su proyecto. Tú que me estás escuchando, tú que estás colaborando en el proyecto de Dios, o cómo estás colaborando en el proyecto de Dios. ¿Cómo puedo colaborar? Orando, intercediendo, trabajando, ofrendando, poniendo nuestros dones en disposición al Señor. Y yo quiero animarte, ¿verdad? Porque mira, estamos entrando ya en la recta final de esta serie de Héroes Anónimos, pero yo quiero que al terminar esta serie, tú y yo podamos ser esos héroes desconocidos, esos cristianos ejemplares. Ahora, porque el libro de los Hechos no termina. La Biblia dice que si todas las cosas que Dios ha hecho se escribieran, ni en todos los libros cabrían. Y entonces tú podrías ser un colaborador más. Epafrodito fue un buen amigo, un hermano y fue un colaborador. Y el tercer título que Pablo le pone a Epafrodito, mi compañero de milicia. Versículo 25, compañero de milicia. Ahora, esto es en relación a los enemigos que peleaban en contra del ministerio. Entonces este hombre estaba muy relacionado con Pablo, tenía una relación personal. Tenía además una relación en cuanto a la tarea que cumplía, y esta es una relación en cuanto a los enemigos en común que tenían. Mi compañero de milicia. Ahora, al investigar un poco esa palabra griega, solamente es usada en Filemón el versículo 2. Aquí le llama a otro hombre, Arquipo, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Fuera del registro bíblico, esta palabra, por ejemplo, era usada para honrar a los soldados. Un soldado común era honrado de repente con ese título, y la meta al honrarlo era hacer de ese soldado igual al comandante. O sea, lo estaban elevando. En otras palabras, lo estaban haciendo un gran guerrero, y la palabra es estratega. Compañero de milicia es la palabra sustratiotes. De ahí viene la palabra estratega. Es decir, Epafrodito era un estratega.
en términos de honor. Pablo está elevando a Epafrodito, mi estratega, mi compañero, mi comandante en jefe, mi compañero, por así decirlo, mi líder en el asunto de guerra espiritual. Qué impresionante este hombre, Epafrodito. Y estos 3 títulos demuestran la humildad que había en Pablo al honrar a este hombre, a este personaje, porque Pablo no lo desprecia, no lo menosprecia, lo ve cara a cara y con una humildad maravillosa, él eleva a Epafrodito y le dice: mi hermano, mi colaborador, mi compañero, mi comandante en jefe. Ahora imagínate, este hombre cuando llegó ahí con Pablo la primera vez, le dice: Pablo, yo soy Epafrodito. ¿De dónde vienes? Vengo de Filipos. ¿De dónde? De Filipos. Y sí, Pablo, la iglesia me mandó a mí para traerte una ofrenda. Y entonces el hermano Epafrodito podría haber dicho: ya cumplí con mi misión, llegué hasta aquí, dejé la ofrenda, encantado de conocerte, Pablo, me tengo que retirar. A lo mejor le hubiera dicho: Pablo, qué gusto conocerte, nos tomamos una selfie, la subo a mis redes sociales y nos vamos. No, Epafrodito, ¿sabes qué hizo? Se quedó con Pablo, se quedó a servirlo. Y ahí se quedó. ¿Te das cuenta de este detalle? Se quedó ahí. Pablo, ¿te puedo servir en algo? Veo que necesitas ayuda. Aquí estoy yo dispuesto, Pablo. ¿En qué te puedo ayudar? Y se quedó con Pablo. Ahora quiero decirte, la vida del apóstol Pablo no era una vida donde Pablo en las mañanas le preparaban un rico desayuno, después tenía tiempo para montarse, no sé, en la caminadora, irse al gimnasio y estar ahí, ¿verdad?, haciendo algunas visitas por el Coliseo Romano allá en Roma, o visitar algunos lugares, la Fuente de Trevi o algo así. No. Pablo estaba encarcelado. Lo azotaban. Cuando él se ofreció a colaborar con Pablo, él estaba abrazando el ministerio, el sufrimiento que le iba a venir. Por eso Pablo dice: es mi compañero de milicia, ha estado dispuesto a sufrir conmigo, se ha puesto la armadura de soldado también. Ese era Pablo. Si tú querías ser parte del equipo de Pablo, bienvenido al club de los que sufren. Por cierto, si tú estás aquí y quieres participar en la obra de Dios, mira, tú tienes que tomar esto en tu mente. Tienes que aprender a sufrir, a negarte. De veras, nosotros hemos estado en misiones y sinceramente el día de hoy algunas misiones, la verdad, pues con el tiempo Dios ha bendecido y esas misiones se han vuelto a veces hasta para turistear, ¿no? Pero en el pasado, cuando empezaban las misiones, mis amados, las hermanas, todos los hermanos que iban, era desvelarse, era padecer, era comer lo que había, era sufrir el piquete de moscos, el calor, las inconveniencias del tiempo, era llevar todo. Y todo eso te enseña. Pero a veces tenemos un mal concepto luego, ¿verdad?, de las misiones. Las misiones a veces dicen: ay, ¿dónde voy a dormir? Y va a haber aire acondicionado. ¿Y qué vamos a comer? Y va a haber esto, y va a haber el otro. Y esto no me gusta. O sea, a veces ni siquiera entendemos a lo que Dios nos está llamando. Pero cuando nosotros de veras queremos colaborar, queremos ser compañeros de milicias, mira, necesitamos nosotros armarnos del pensamiento de que hay que sufrir. El Señor Jesucristo nos envió a eso. Recuerdo un día le dijeron al Señor: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Señor, yo a donde quiera que tú vayas, yo voy contigo. Y el Señor le dijo rápidamente a este hombre: mira, las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Este hombre, ¿qué hizo? Desapareció del mapa. Ay, yo pensé que iba a ser el 5 estrellas, el Holiday Inn. Se fue. Y otro hombre le dijo: Señor, pues yo te voy a seguir, pero deja que primero, ¿verdad? O sea, hay cosas primero. No, si el Señor te está llamando, síguelo ahora. Lo que quiero que entiendas es que este hombre fue un hombre valiente, fue un hombre esforzado, fue un hombre que tenía carácter, fue un hombre que tenía pasión por Dios y por su obra. Y eso nos dice de este hombre llamado Epafrodito. Imagínate en la iglesia un domingo en la mañana dicen: hermanos, nos hemos enterado que Pablo está en prisión en Roma. Alguien de los presentes quiere llevarle la ofrenda. Hemos preparado una ofrenda, un dinero que le vamos a llevar al apóstol Pablo. Y todos ahí desaparecieron las manos. Y Epafrodito dijo: yo voy. Y él se ofreció. Ahora tú sabes que en aquel entonces llevar una ofrenda de Filipos a Roma no era: pues yo se la mando, hermano, dame la cuenta y les doy una transferencia, ¿no?
¿O dónde voy a depositar mañana? ¿En qué banco tiene su cuenta el apóstol Pablo, no? Para nada. Era viajar. Mira, vamos a ver un mapa. Cuando Epafrodito dijo, cuenten conmigo, entonces la iglesia sabía que este hombre era un hombre fiel, era un hombre ejemplar. Yo no sé cuánto se juntaría, pero probablemente se juntó un buen dinero, porque en Filipos eran dadivosos, eran generosos. Y cuando Epafrodito dice, yo llevo la ofrenda, ¿tú sabes lo que estaba diciendo? Yo atravieso 1240 kilómetros. Eso fue lo que atravesó Epafrodito para llevar la ofrenda, 1240 kilómetros. Y eso era camino, ¿verdad? Ahora sí que a paso de guarache, tomar el barco, tomar la mula, el caballo, caminar, peligros, problemas y todo lo que conllevaba de donde estaba Filipos hasta Roma. 1240 kilómetros. Además, en aquel entonces era muy peligroso que tú viajaras con dinero. Y por otro lado, ya estaban persiguiendo a los cristianos. El imperio romano ya estaba persiguiendo a los cristianos. Y cuando Epafrodito dijo, yo llevo la ofrenda, él sabía a lo que estaba enfrentando. Él sabía lo que se estaba metiendo. Así como cuando hay personas que de veras quieren ser cristianos, tú debes de saber a qué le estás entrando. No es un fin de semana, mi amado. Es verdaderamente dejar todo por Cristo. Es renunciar al pecado. Es que estés dispuesto a que en tu matrimonio a lo mejor haya conflictos. Es que tú vas a ponerte al pie del cañón. ¿Para qué? Para educar a tus hijos de diferente manera. Es orar en las mañanas, es leer tu Biblia, es estar dispuesto, es echar raíces en Cristo, es dejar los deleites de este mundo, es dejar el pecado. Eso es ser cristiano. Así también fue para Epafrodito. Él, cuando salió de la puerta de su iglesia, tal vez le dio un beso a su esposa por última vez, a su madre, a su esposa, a sus hermanos, y él dijo, pues yo voy, yo no sé si regreso. Estoy en las manos del Señor. Y a lo mejor oraron por él en la iglesia y le dijeron, que el Señor vaya contigo, hermano. Mira, Filipenses 4:18. Y me encanta este versículo porque dice aquí, Filipenses 4:18, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, Pablo en su carta les dice, hermanos, lo que enviaron por Epafrodito lo recibí. Fue una ofrenda agradable, fue un olor fragante, sacrificio acepto. Fue fiel Epafrodito. No le metió mano a la ofrenda, ¿verdad? El día de hoy hay pastores que se enriquecen, hay personas que se enriquecen con el dinero de la iglesia. Y entonces, mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia fue un soldado. Juntos peleamos. Si la iglesia está, es porque gente como Epafrodito pelearon por el reino, por la extensión del reino de Dios. Y vamos a ver rápidamente las últimas dos características, porque también Pablo ahora le llama en relación a la iglesia, él es vuestro mensajero. El versículo 25 también dice que Epafrodito fue vuestro mensajero, fue el mensajero enviado por la iglesia. Y la palabra que utiliza ahí el apóstol Pablo es la palabra apóstolos. O sea, de esa palabra viene la palabra apóstol. Él fue un apóstol de ustedes. Ahora, no que fuera un apóstol Epafrodito, porque los apóstoles fueron nombrados por Cristo Jesús, pero este hombre fue un apóstol nombrado por la iglesia. Los apóstoles con mayúscula son nombrados por Cristo. Fueron enviados como Pedro, como Juan, como los apóstoles y también el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero aquí este Epafrodito fue enviado por la iglesia. Entonces él fue un mensajero. ¿Y qué trajo? Trajo dinero, trajo una ofrenda para suplir las necesidades de Pablo. Y en quinto lugar, fue ministrador de mis necesidades. Esa palabra administrador, el griego es leiturgos, y de ahí se obtiene la palabra liturgia. ¿Y qué quiere decir? Liturgia quiere decir un servicio sacerdotal, sagrado, religioso. En otras palabras, es un término espiritual, leiturgos, un término religioso, un término sagrado. Y entonces cuando Pablo está diciendo de este hombre, Epafrodito,
literalmente le está diciendo, este hombre hizo un sacrificio, y este hombre hizo algo sagrado, un sacrificio acepto. Entonces Epafrodito fue un hombre excepcional, sorprendente, abnegado, humilde, empático, compasivo. Además era un hombre valiente, piadoso, que cultivó un vínculo fuerte con el apóstol Pablo, que trabajó al lado de él, cumplió su parte y fue como un soldado peleando contra el enemigo. Ese fue Epafrodito. Y entonces Pablo, ¿sabes qué dice al final en el versículo 25? Tuve por necesario enviarlo. A ver, Pablo, ¿cómo puede ser un hombre al que tú llamas mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia? ¿Cómo es que ahora lo envías de regreso? ¿Por qué razón lo envía? Porque la iglesia de Filipos se enteró que Epafrodito estuvo a punto de morir. En el camino, esos 1200 kilómetros que tuvo que atravesar, en el camino se enfermó, y se enfermó gravemente. Estuvo enfermo, a punto de morir Epafrodito, por llevarle el donativo, por llevar la ofrenda. Estuvo dispuesto, inclusive estuvo en peligro de muerte. Y entonces cuando se entera la iglesia estaba angustiada por Epafrodito. Pero ¿sabes qué hizo Epafrodito? Epafrodito se angustió más, no por su enfermedad, sino al enterarse de que la iglesia estaba angustiada por la angustia de él. Y entonces había ahí personas angustiadas. La iglesia estaba angustiada por Epafrodito, Epafrodito estaba angustiado por la iglesia, y Pablo estaba angustiado por Epafrodito. Y esto nos habla, mis amados, del amor cristiano, que cuando tú estás aquí y tú eres parte del cuerpo de Cristo, no eres uno más. La iglesia se va a angustiar por ti, los hermanos van a ver por ti, van a velar por ti. O sea, ese es uno de los grandes privilegios de ser cristiano, que no vamos a estar solos, que caminamos como un solo cuerpo, y tus angustias ahora son mis angustias. Mira lo que decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, verso 26. El apóstol Pablo dice, 2 Corintios 11, dice que lo que le angustiaba a él era el dolor, la preocupación por todas las iglesias. Eso es lo que dice Pablo, por todas las iglesias. Entonces, mis amados, tenemos aquí el amor reflejado. La iglesia se angustió por Epafrodito porque enfermó. Epafrodito estaba angustiado porque decía, yo quiero ver a mis hermanos para que vean que estoy bien y no se angustien. Y el apóstol Pablo estaba triste porque decía, es que si hubiera muerto Epafrodito, realmente yo me hubiera angustiado y hubiera sido tristeza más tristeza. Tengo que enviarlo a él porque él está tan angustiado, porque ustedes han oído de sus dificultades y él quiere venir para eliminar la angustia de ustedes. O sea, era un hombre compasivo. Es más, ¿alguna vez te has angustiado tú por la angustia y la tristeza de otros hacia ti? Qué interesante manera de ver las cosas. O sea, él estaba afligido porque ustedes estaban afligidos pensando en la situación de él. Y dice Pablo, Dios tuvo misericordia de él, Dios lo libró, y no solamente a él, sino a mí. Ahora, la pregunta, y para finalizar, para ir cerrando este estudio, ¿qué impulsó a Epafrodito para levantar la mano y decir, arriesgo mi vida para llevar una ofrenda? Dejo mi casa, dejo mis amigos, dejo mi iglesia, dejo todo, me voy. ¿Qué fue? Mira, Filipenses 3:7 nos da la respuesta. El apóstol Pablo, cuando está redactando su carta, él mismo dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Gloria a Dios. O sea, todas las cosas que eran para mi ganancia, mi coche, mi casa, mi iPhone, mi reputación, ¿verdad? Que yo era fariseo, todo lo que para mí era ganancia, las he estimado como pérdida. Y ahí viene la palabra clave, por amor a Cristo. Todas las cosas considero como pérdida por el privilegio de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarle a Él, a Cristo. Y esa es la motivación que tenía Pablo. Y si tú tienes otra motivación para dejar o para hacer las cosas que no sea Cristo, estamos perdidos. Lo que nos tiene que mover, lo que nos tiene que impulsar es el amor que tenemos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando tú tienes ese amor tan grande, ¿verdad? Nuestro amor a comparación de Él es muy pequeño. Porque Él lo dio todo por nosotros, mis amados. Él dio todo para que tú estuvieras hoy vivo y con esa esperanza viva en tu corazón, esa fe que te ha levantado, esa compañía de Cristo que te ha ayudado y que ha caminado contigo hasta el día de hoy. Es Cristo Jesús, es el amor de Cristo que lo llena todo, gloria a Dios. Y ese es el que nos impulsa a colaborar, a sufrir, a sacrificar.
a caminar con Él. ¿Qué le movía a Epafrodito para hacer todo esto? Cristo, Cristo y solo Cristo. ¿Qué te debe de mover a ti? Cristo, mis amados. Él antes pertenecía a Afrodita, pero que cuando llegó Cristo y le cambió el corazón, le cambió la vida, ahora él ya no pertenece a Afrodita, ahora él pertenece a Cristo. De la misma manera nosotros, mis amados, pertenecíamos al pecado, al diablo. Tal vez alguno de los presentes lo consagraron de chiquito, alguna virgen, algún santo. Pero ahora Cristo ha venido y ahora somos de Cristo. Gloria sea a Dios. Así que nunca olvides el evangelio. Nunca olvides que Cristo vino cuando tú y yo estábamos perdidos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos salvó, rompió esas cadenas, y dice la palabra: el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Aleluya. Y el Señor nos ha hecho libres y nos ha puesto un nombre nuevo. Y por eso ahora yo quiero entregar mi vida para aquel que murió por mí, por el amor que tuvo por mí. Y si hay alguien aquí que todavía se llama Epafrodito, si hay alguien aquí que está entre nosotros, que todavía en su corazón hay un paganismo, que todavía pertenece a este sistema pagano depravado, hoy hay salvación para ti. Cristo quiere romper las cadenas. Cristo quiere mostrarte ese amor que Él ha tenido para contigo. Pon tu mirada en Cristo, arrepiente de tus pecados, clama al único que puede cambiar tu nombre, y el Señor está aquí en medio de nosotros. Hoy es día de salvación para ti, amigo y amiga que me estás escuchando. Por medio de esta predicación hemos dicho que Epafrodito fue hermano, colaborador y compañero de milicia. Pero permíteme ir un poquito más adelante. Mira Juan 15, verso 15. Mira, aquí Jesús reunió a sus discípulos y les dijo: a partir de ahora ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado, ¿qué dice? Amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cristo Jesús nos ha llamado amigos. A ti y a mí nos ha llamado amigos. Y en el verso 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si alguien está aquí y tiene en su corazón hacer todo lo que Jesús manda, tú eres un amigo de Jesús. Y el mejor amigo es Jesús de Nazaret. Yo no sé si tú tengas amigos aquí, pero mira, los amigos de aquí te pueden fallar. A lo mejor nosotros como amigos hemos fallado a muchos, pero Jesús nunca falla. Él siempre va a estar contigo. Es el mejor amigo de los amigos. En tu soledad, mira, en los momentos más duros, más difíciles, ahí estará contigo el Señor. Cuando la muerte te robe tu último aliento, ¿sabes quién estará ahí a tu lado? El amigo, el que nunca falla, Jesús de Nazaret. Y podrás decirle: gracias, amigo, por estar conmigo. Gracias, Señor. Aquí está el Señor en medio de nosotros y quiere que tú le llames amigo. Jesús, nuestro amigo. Y Él nota todo el privilegio y todo el trabajo que tú haces para Él. Él lo nota. A lo mejor nadie más te va a dar un aplauso aquí, nadie más va a reconocer aquí, pero Jesús lo reconoce. Tú lo que tienes que decirle al Señor es: Señor, yo quiero, ayúdame a ser un buen amigo. Ayúdame a ser tu colaborador, ayúdame a ser un compañero de milicia, a sacrificarme y a sufrir por ti. Así que te animo, mi hermano. Aquí está el Señor Jesús, ríndele tu vida.